Bien, mis amados hermanos, Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Por alguna razón que no logro identificar todavía, mi voz hoy día amaneció como distinta, como que me escucho medio rasposo. No me duele nada, pero digamos, me escucho yo mismo como distinto, ¿ya? Entonces, pero no sé qué pasó en realidad. Hermano Jürgen decía en la mañana, hoy día vamos a hablar de algunas cosas que algunos no van a querer escuchar. En la mañana, para los que no estuvieron, estuvo interesante, ¿no es cierto? Hablamos de algunos temas que probablemente no se hablan, diría yo, en la iglesia, pero nos dimos cuenta cómo está allí en la palabra de Dios el cuidado del cuerpo, ¿ya? El cuidado de nuestro ser, de que somos espíritu y cuerpo, y la palabra de Dios nos manda a cuidarlo y a preservarlo y a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Y ahí veíamos también algunas situaciones que sí es verdad, ¿no? Digamos, no nos gusta oír muchas veces, pero que están ahí en la palabra del Señor. Bueno, decirles que al parecer seguimos en la misma línea, ¿ya? Seguimos en la misma línea en lo que es la enseñanza. Usted sabe, el predicador no escoge el texto, nosotros seguimos adelante según el Espíritu Santo ha inspirado y puso allí. Nosotros predicamos expositivamente y exhortamos a la iglesia lo que Dios ha dejado en su palabra. Bien, mis amados hermanos, para partir con este mensaje, quisiera comenzar diciendo: la iglesia del Señor es hermosa. Involucrarse y servir en la obra del Señor y alinearse con los propósitos de Dios en este mundo probablemente es una de las experiencias más hermosas y más gratificantes que hombre alguno pueda tener en esta tierra. Pero participar en la obra de Dios tiene también grandes desafíos. Los problemas, y atención con esto, los problemas y los conflictos son parte también inherente a la obra de Dios. Y esto por una sencilla razón: porque la obra de Dios es llevada adelante por gente pecadora, gente perdonada, gente redimida, gente que está en un proceso de santificación, pero finalmente aún gente pecadora. Nosotros. Y el pecado tiene su parte también en la obra del Señor. En la narración del día de hoy, en nuestro texto de hoy día, veremos un problema al interior de la iglesia, un conflicto entre dos de los más importantes líderes de la iglesia primitiva. Y si bien es cierto, este problema no tiene que ver con un pecado flagrante o abierto de alguno de los dos hermanos, es un problema que surge por una cuestión que es absolutamente inherente a la obra de Dios, y que estoy seguro que muchos de ustedes han tenido que enfrentar cuando se han involucrado en la iglesia y cuando han tenido que servir con otros hermanos. Y esto es un problema de diferentes perspectivas, un choque de carácter. Un choque de carácter que nos va a llevar y que les va a llevar a estos dos hermanos a un conflicto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, mis amados hermanos, es un texto muy interesante, pero básicamente es la historia de un conflicto, la historia de un desencuentro entre dos hombres de Dios, pilares de la iglesia, que
tuvo la potencialidad de amenazar la unidad de la iglesia primitiva, pero que por la gracia de Dios tuvo una salida oportuna y a la postre fue de bendición para la iglesia. Hoy veremos la historia del desacuerdo entre los apóstoles Pablo y Bernabé y cómo hoy también la iglesia del presente puede aprender y extraer lecciones de este conflicto que nos ayuden a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias. Y cómo, a pesar de nuestras diferencias, de nuestros desencuentros y de nuestras debilidades, la obra del Señor no se detiene. Acompáñame por favor a nuestro texto de hoy día, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Verso 36 al 41. Hechos capítulo 15, verso 36 al 41. Dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Permítame, mi amado hermano, tener una palabra de oración. Señor amado, bendito Dios, tú que por medio de tu Espíritu estás en medio nuestro, tú que habitas en medio de los santos, en medio de la iglesia, tú que habitas y que te paseas en medio de la asamblea de los redimidos. En esta hora, Señor, queremos oír tu voz. No queremos oír la voz del hombre. No queremos oír los pensamientos del hombre. Queremos oír la voz de Dios. Queremos que tu palabra sea exhortada y aplicada conforme a sabiduría divina. Padre, yo te ruego, abre nuestro corazón a tu palabra. Danos oídos para oír. Como aprendíamos en la mañana, ella es nuestro alimento. Ella es lo que necesitamos para fortalecernos. Tu palabra dice de ella misma que ella ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para capacitarnos para la obra del ministerio. Tu palabra dice de ella misma que es como una espada que corta, que es como un espejo, que es como un martillo que parte la roca en dos. En esta hora, Señor, descubre nuestro corazón. En esta hora, Señor, enséñanos, guíanos al arrepentimiento si es el caso. Haznos madurar en cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Enséñanos como iglesia, Señor. Alértanos también. Prívanos, Señor, de conflictos que nos lleven tal vez a una separación, a no encontrar solución. Padre, enséñanos por tu palabra y fortalece a esta iglesia local. Yo te lo pido por Cristo,
nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, la semana pasada finalizamos, ¿no es cierto?, todo lo concerniente al primer gran concilio de la iglesia primitiva, el concilio de Jerusalén. Estuvimos 3 sermones solamente mirando, observando y aprendiendo, extrayendo grandes lecciones de lo que fue este primer concilio de la iglesia. Lucas termina su relato acerca del concilio contándonos lo siguiente. Dice el verso 33 al 35 de este capítulo 15, dice: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Se acuerdan esta comitiva que fue de Judea hacia la iglesia de Antioquía a entregar esta carta acerca de las recomendaciones de este concilio para todas las iglesias? Entonces Lucas nos va a decir, bueno, pasado un tiempo los hermanos fueron despedidos, los que habían ido a Antioquía, para volver a Judea, a su tierra, a su iglesia. Dice el verso 34, mas a Silas, ¿no es cierto?, este profeta judío, hermano, hombre importante también en la iglesia en Jerusalén, dice que le pareció bien quedarse allí. ¿Dónde? En la iglesia de Antioquía. Verso 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Siempre que se habla de Pablo y Bernabé en Antioquía, ellos siempre están sirviendo. Ellos siempre están activando en la iglesia. Ellos siempre están enseñando, discipulando, predicando el evangelio. Son hermanos muy activos en la obra de Dios, y por lo que sabemos de ellos, en todo lo que hemos estudiado del libro de Hechos, probablemente son 2 hermanos que tienen una cercanía, son probablemente amigos y compañeros en el ministerio, son 2 pilares de la iglesia. Hermanos, y es en este contexto, en un contexto de servicio, en un contexto de una regularidad y estabilidad en la iglesia, en un contexto probablemente de crecimiento de la iglesia de Antioquía, cuando las cosas iban bien, cuando la iglesia marchaba bien. Dice que Pablo y Bernabé enseñaban la palabra de Dios y anunciaban el evangelio. Las cosas caminaban bien en la iglesia. La iglesia estaba creciendo, se estaba desarrollando. Probablemente estos hombres estaban formando a otros hombres. Por lo tanto, el contexto de lo que leímos en nuestro texto base, el contexto de este desencuentro de 2 hermanos líderes en la iglesia, es un contexto, ¿no es cierto?, es un contexto de tranquilidad eclesiástica. Es un contexto en donde la obra va marchando. Y aquí, mis hermanos, cuidado, que la obra esté marchando bien en lo general, eso no significa que puedan surgir problemas graves en la iglesia. Por eso que hay una máxima en la palabra del Señor. Hay un principio importante que se aplica también a la vida de la iglesia. El que cree estar firme, mire que no caiga. La iglesia que cree estar firme, la iglesia que cree estar marchando bien, mire que no caiga. Nunca, nunca en la iglesia, por bien que veamos las cosas, el miembro comprometido con la obra del Señor nunca debe descuidar la oración por la iglesia. Nunca debe descuidar la oración por los líderes de la iglesia. Porque los problemas pueden surgir en cualquier momento y de situaciones inesperadas, como vamos a ver hoy día. Nadie en este momento de tranquilidad de la iglesia pudo prever
que iba a haber un problema insoluble entre dos hermanos que la iglesia veía que estaban sirviendo de buena manera, que eran líderes en la iglesia. Nunca nadie lo preveyó, pero ocurrió. Vamos a ver hoy día qué ocurrió. Vamos entonces a nuestro pasaje, vamos a mirar nuestro pasaje. En esta oportunidad me propongo básicamente hacer una exégesis, un análisis más del texto, y al final vamos a ir con algunas conclusiones, observaciones, reflexiones. Dice el versículo 36, después de algunos días, muy probablemente varios meses, ¿ya?, entre el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé y el segundo viaje misionero que va a iniciar ahora, probablemente va a pasar algo así como un año y un poco más tal vez. Entonces, cuando Lucas dice después de algunos días, probablemente son algunos meses. Entonces, después de algunos días, estamos en el verso 36, acompáñeme por favor ahí, mi amado hermano. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Bueno, ¿qué vemos aquí? El corazón pastoral del apóstol Pablo. Luego de estar un tiempo, quizás algunos meses de corrido, sirviendo fielmente y perseverantemente en la iglesia de Antioquía, el apóstol desea volver a visitar a los hermanos, a las iglesias, frutos del primer viaje misionero. En este punto tal vez ya había pasado un año de que Pablo había vuelto y de que había estado con los hermanos allá en Perge, en Listra, en Antioquía de Pisidia. Y Pablo, después de un año aproximadamente, quiere volver a visitar a los hermanos para saber cómo están, para saber cómo va su crecimiento, para ver, por ejemplo, cómo se han desempeñado los líderes que él estableció en su momento. Pablo quiere volver a saber de los hermanos, sin duda, vamos a ver el verso final, para fortalecerles en la fe, para animarles en la fe. Pablo era el padre espiritual de muchos de ellos, y Pablo quería conocer el estado también de las iglesias y de los hermanos. El apóstol desea fortalecer la fe de las distintas iglesias que había plantado junto a Bernabé en el primer viaje. Hermanos, esta fue una preciosa característica de Pablo durante todo su ministerio, su preocupación pastoral por los hermanos. Más tarde, Pablo escribiría en la segunda carta a los Corintios, en medio de una descripción de sus sufrimientos en el ministerio, Pablo diría en capítulo 11, verso 28 de 2 Corintios, él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía un corazón de pastor. Él estaba preocupado por la iglesia. El apóstol está dispuesto a volver a las ciudades donde fue perseguido y casi asesinado, con tal de saber de sus hermanos y de fortalecerles en su fe. Entonces, Pablo hace esta propuesta a su hermano, a su amigo, a su compañero de ministerio, a su discipulador en el pasado, Bernabé, para que juntos tomen parte en este segundo viaje misionero. Bernabé acepta la propuesta de Pablo. Conociendo a Bernabé, estoy seguro, con gozo, con alegría. Bernabé también es un hombre de Dios que ama la obra del Señor, que ama a los hermanos. Pero Bernabé tiene una condición. Y aquí se inician los problemas. Verso 37.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pablo entonces le propone a Bernabé: Bernabé, volvamos con las iglesias, vamos a visitar a los hermanos. Y Bernabé le propone también a Pablo reunir al grupo inicial del primer viaje, es decir, llevar al joven Juan Marcos como ayudante de ellos. Ahora, ¿quién es este Juan Marcos? Recordemos un poco. Juan Marcos es hijo de María, una mujer piadosa de la iglesia en Jerusalén, una hermana que disponía su hogar para la iglesia. Y este Juan Marcos es también primo, o algunas traducciones dicen sobrino de Bernabé. Juan Marcos es familiar de Bernabé, su primo o su sobrino. Este Juan Marcos también es cercano al apóstol Pedro. Juan Marcos viene de Judea. Juan Marcos viene de la iglesia en Jerusalén y es también cercano al apóstol Pedro. Este Juan Marcos es el Marcos que más tarde escribiría lo que conocemos como el Evangelio de Marcos. Y este Juan Marcos había comenzado el primer viaje misionero junto a Pablo y Bernabé, pero al poco andar se devolvió y no continuó con los apóstoles. Los motivos específicos no lo sabemos. Lucas en su momento describió de la siguiente manera la deserción de Juan Marcos. Vaya, mire a Hechos capítulo 13, verso 13. Retroceda un par de hojitas. Hechos capítulo 13, verso 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Listo. Así describe Lucas la vuelta de Juan Marcos. Juan Marcos había estado con los apóstoles en la isla de Chipre, pero al navegar de Chipre al continente, para comenzar por las iglesias de Galacia, ¿no es cierto?, en Perge, la primera ciudad que van los apóstoles de Chipre al continente, Juan Marcos se devuelve a Jerusalén, abandona la empresa misionera. Lucas no nos dice por qué Marcos se apartó de los apóstoles. Algunos comentaristas hacen sus conjeturas. Algunos creen que no hay que darle mucha vuelta, tal vez tiene que ver con problemas personales. Tal vez Juan Marcos se enfermó, tal vez alguna situación en casa llegó la noticia y tuvo que devolverse. Otros piensan que el joven Juan Marcos se desalentó al ver la oposición y el casi nulo progreso de la obra en Chipre. En Chipre los apóstoles no tuvieron mucho éxito. No fueron muchos los convertidos. Pasaron rápido por Chipre y algunos creen, debido ahora a lo que vamos a ver de Pablo, que en realidad lo de Marcos no fue ningún problema personal, sino que simplemente se desanimó del viaje misionero y dijo: esto no es para mí, y se devolvió. Ahora, en este texto, sí sabemos que Pablo, en su momento, no estuvo de acuerdo con las razones de Juan Marcos, porque ahora hará saber todo su descontento en volver a llevar a Juan Marcos a este segundo viaje misionero. Dice el verso 38 del capítulo 15: pero a Pablo
no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mis hermanos, aquí comienza el desacuerdo. Bernabé quiere llevar a su familiar, a su primo, su sobrino, a su familiar, quiere llevarlo a este segundo viaje misionero, pero a Pablo no le pareció bien. No estaba de acuerdo. ¿Cuál era el argumento de Pablo? No podemos volver a incluir a uno que nos abandonó en el primer viaje y no perseveró con nosotros. Por este verso sabemos que cualquiera haya sido la razón de Marcos de dejar a los apóstoles en Perge de Panfilia, para el apóstol no fue una buena razón. Él lo tomó como una deserción. La palabra griega allí en nuestras Biblias, que se traduce apartado, o sea, al que se había apartado de ellos, es una palabra fuerte, que incluso se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento para la idea de apostatar de la fe. Para Pablo, Juan Marcos no puede ir nuevamente con ellos porque es un desertor, porque es uno que abandonó, es uno que volvió atrás. Y en la mente de Pablo, un hombre con estos antecedentes y con estas características puede ser perjudicial para la obra de Dios. Pablo, estamos analizando el argumento de Pablo. Pablo está velando por la obra del Señor y para él la presencia de Juan Marcos es un riesgo. Pablo es hombre de convicciones fuertes y está determinado. Pablo no va a echar pie atrás. Juan Marcos no va. No va. Pero Bernabé tiene otra mirada. ¿Y saben por qué? Y aquí quiero ir al meollo de lo que en las aplicaciones quiero compartir con la iglesia. ¿Sabe por qué Bernabé tiene otra mirada? Porque Bernabé tiene otro carácter. Bernabé tiene otro carácter. ¿Se acuerda lo que decíamos al principio? En la obra de Dios vamos a lidiar con caracteres. Y es solo mirar un poco el perfil del carácter de Bernabé, de lo que sabemos de él a través del libro de Hechos. ¿Recuerdan ustedes cómo se apodaba Bernabé en la iglesia en Jerusalén? Hijo de consolación. Así le decían a Bernabé. Ese era su apodo. Así era reconocido como un hijo de consolación. ¿Y saben por qué? Hechos de los Apóstoles registra que él fue el primero que con mucha generosidad entregó sus bienes para la iglesia y para el cuidado de los hermanos. Bernabé era un hombre generoso, hijo de consolación. ¿Recuerdan ustedes quién fue el único que se arriesgó a recibir y reunirse con Saulo de Tarso, antaño violento perseguidor de la iglesia, y que luego lo incluyó a la iglesia y lo presentó a los apóstoles? ¿Quién fue? Bernabé. ¿Recuerdan ustedes quién fue? Se pegó tremendo pique a Tarso. ¿Y quién fue a buscar a Pablo? Cuando Pablo todavía no era bien visto por la iglesia en general. Pero ¿quién fue
a la misma casa de Pablo, lo tomó y le dijo: hermano Pablo, vámonos a la iglesia de Antioquía, allí hay lugar para servir. ¿Y quién lo llevó a la iglesia? Lo presentó a la iglesia, lo insertó en la iglesia. ¿Quién fue ese? Bernabé. Bernabé es un hombre generoso. Bernabé tiene un carácter conciliador. Su tendencia es a la gracia, es a la compasión, es a la misericordia. Bernabé cree en las segundas oportunidades. Bernabé es ese hermano precioso en las iglesias que busca incluir antes que excluir. Es un hombre que tiende a la compasión, que tiende al compañerismo. Entonces, he aquí el desacuerdo entre estos dos hombres de Dios. Hombres piadosos, ambos, grandemente usados por Dios, pilares de la iglesia primitiva, hombres que aman profundamente la obra de Dios, pero hombres de carácter distinto. Y tal vez hasta ese punto no se habían dado cuenta de sus énfasis, de sus caracteres distintos, pero en una situación dada se reveló más profundamente el carácter de Pablo y el carácter de Bernabé. Ellos están de acuerdo en ir a la misión. Ambos aman la obra del Señor, aman a los hermanos, quieren volver a verlos, quieren fortalecerles, quieren animarles. En eso están de acuerdo, quieren ir. Pero allí están, enfrascados en una discusión en torno a la persona de Juan Marcos, al ayudante de la misión. Tal vez considerando la misión de volver a las iglesias, de volver donde fueron perseguidos. Tal vez parece un tema menor, es un tema acerca de un ayudante. Pero allí están, enfrascados en una discusión y en un desacuerdo. Con miradas totalmente distintas, cada uno dando sus razones, cada uno argumentando de su posición. Por un lado, el apóstol Pablo piensa que es perjudicial para la misión y para la obra incluir a quien los abandonó en el pasado. Para Pablo, la deserción de Marcos en el primer viaje lo descalifica para este segundo viaje. Pablo, en su carácter, es un hombre más de convicciones firmes. Por otro lado, Bernabé aboga por una segunda oportunidad para Juan Marcos. Es muy probable que Marcos haya compartido su arrepentimiento y su nuevo compromiso con su primo o con su tío. Y Bernabé, fiel a su carácter, no ve un problema en darle una segunda oportunidad a Marcos. Podríamos decir, mis hermanos, ambas posturas son razonables, ¿o no? Ambas posturas son razonables. Pero si quieren llegar a un acuerdo, alguno tiene que ceder. O ambos tienen que ceder en algo. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Ninguno cedió en nada. Se mantuvieron firmes en sus posiciones. A tal punto que tenemos el verso 39 y 40. Acompáñenme. Verso 39 y 40. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Dice un comentarista de este texto: de esta manera, Pablo y Bernabé, después de haber arrostrado juntos la persecución externa y la oposición en el seno de la iglesia, tras haber asistido a la feliz resolución de la controversia con respecto a los conversos gentiles y avanzado en la fructífera evangelización de Antioquía, tuvieron un desacuerdo tan fuerte que su colaboración en el ministerio quedó truncada. Hermanos, cuando usted lee en sus Biblias, hubo tal desacuerdo entre ellos, hermanos, para que vayamos conociendo también a los hermanos, esta es una expresión griega de las más fuertes para hablar acerca de una discusión. Esta idea de desacuerdo entre ellos puede también traducirse como hubo una exaltación extrema de ánimos. El griego literal dice una incitación aguda. En buen chileno, tuvieron un encontrón de aquellos. Se exaltaron los ánimos y fue tan grande el desacuerdo, donde ninguno quiso ceder en su posición, que finalmente decidieron separar caminos. Decidieron que ya no podían trabajar más juntos en el ministerio. Una de las alianzas en términos ministeriales más fructíferas, diría yo, de la historia de la iglesia cristiana, quedó truncada para siempre por una situación, digamos, de orden menor. Y quedó truncada para siempre. Más tarde, para su tranquilidad, Pablo y Bernabé se reconciliarían, pero nunca más el libro de Hechos, ni las cartas, ni la tradición eclesiástica registran que ellos volvieron a trabajar a tal nivel de compañerismo de como lo hicieron antes del incidente de Juan Marcos. Dice el texto que Bernabé tomó a su familiar y navegó rumbo a Chipre, su tierra natal, lugar donde había comenzado el primer viaje misionero, mientras que Pablo, tomando un nuevo compañero, el profeta judío Silas o Silvano, fue encomendado por la iglesia y partió rumbo al noreste. Bernabé con Marcos partieron hacia el suroeste de Antioquía, rumbo a la isla de Chipre, y Pablo con Silas partieron al noreste. Caminos distintos. Uno se fue para allá y el otro se fue para acá. Dice el versículo 41, hablando de Pablo, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto es, fortaleciendo y animando a las iglesias. Allí comenzaba el segundo viaje misionero de Pablo, y desde aquí, desde este punto, Lucas, el escritor del libro de Hechos, se va a quedar con las narraciones acerca de Pablo. Y perdemos prácticamente casi todo rastro de Bernabé, el gran hermano, hijo de consolación de la iglesia primera. Por alguna alusión en las cartas, sabremos que hubo reconciliación. Pablo más adelante va a hablar muy bien de Bernabé. Y también más adelante sabremos que Bernabé hizo un buen trabajo con Juan Marcos, porque por fin
Más adelante, Juan Marcos ha madurado e incluso Pablo lo va a considerar nuevamente como un hermano útil para el ministerio. Con respecto a Pablo, este segundo viaje misionero le depararía muchas nuevas experiencias que pronto lo llevarían por primera vez a Europa, llevando el Evangelio de Jesucristo, pero ya sin Bernabé, sino con Silas y otros importantes hermanos como Timoteo, el mismo Lucas, que se unirían en el camino. Hasta aquí nuestro texto. Hasta aquí nuestro texto. Permítame ir a la última parte del sermón con algunas reflexiones y aplicaciones para nosotros, para la iglesia, de este evento, de este acontecimiento. Mis amados hermanos, es importante considerar que las diferencias de Pablo y Bernabé no fueron diferencias doctrinales. Doctrinalmente Pablo y Bernabé están unidos. En el pasaje anterior, o en los versos anteriores, en lo concerniente al Concilio de Jerusalén, vimos a Pablo y a Bernabé juntos defendiendo el Evangelio de la gracia de Dios en contra de los judaizantes. Pablo y Bernabé doctrinalmente están unidos. Este desacuerdo no fue un desacuerdo por doctrina. Ellos están unidos doctrinalmente. ¿En qué radicaron entonces las diferencias de Pablo y Bernabé? Los comentaristas concuerdan que aquí tenemos diferencias de perspectivas, diferencias de énfasis, diferencias de lo que algunos pastores llaman filosofía de ministerio. Finalmente, diferencias de carácter. Si ustedes analizan el argumento de cada uno, ambos tienen puntos fuertes y también debilidades en su argumento. Pero ellos tienen énfasis distintos y ellos van a defender esos énfasis. Pablo, por ejemplo, prioriza la estabilidad de la misión, no arriesgándose a incluir a un hermano que producto de su actuar en el pasado era un potencial problema para la obra. En cambio, Bernabé está dispuesto, en cierto sentido, a arriesgar la estabilidad de la obra porque su énfasis está puesto en la restauración de un hermano. Hermanos amados, los desacuerdos de este tipo son más común de lo que ustedes creen entre buenos hermanos, entre buenos líderes espirituales. Y particularmente, este tipo de desacuerdos puede estar mucho más presentes en iglesias que han alcanzado cierta unidad doctrinal. Hermanos, y este tipo de desacuerdos son más común de lo que pensamos por una sencilla razón. Aunque todos los creyentes estamos creciendo en el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo y todos los buenos líderes de Dios buscan conformar sus pensamientos y sus procedimientos a la palabra de Dios, pero desde una perspectiva humana, todos los creyentes y todos los líderes espirituales tienen su propio carácter. Tienen su propio carácter. Y esto, mis hermanos, es parte de lo que el Señor ha dado a la iglesia. Y Dios ha dado diversidad de ministerios y diversidad de dones a sus hijos,
Hermanos, y esto proviene del Señor. Por tanto, uno de los más grandes desafíos en la obra del Señor, y particularmente en iglesias como la nuestra, que todos entendemos que estamos caminando juntos y avanzando doctrinalmente, pero un desafío importante para una iglesia que tal vez no está peleando por doctrina como ocurre en muchos lugares, sino que hay unanimidad en cuanto a la doctrina, pero un desafío importante y mayor es aprender a lidiar y a relacionarse de buena manera con la diversidad de carácter de los hermanos. Hermanos, ¿cuál es un error común en este sentido? ¿Cuál es un error que muchas veces nosotros cometemos en referencia a este tema de lidiar con los caracteres? Es que queremos que todos los hermanos sean como nosotros, que tengan mis mismos énfasis, mis mismas prioridades. Y en ese sentido, mis amados hermanos, algunos confunden la unidad, que es un valor esencial de la iglesia, lo confunden con la uniformidad. Con la uniformidad. El Señor tiene una iglesia diversa, pero el Señor no tiene una iglesia uniforme. Él no espera que todos seamos iguales y tengamos el mismo carácter en todas las cosas y el mismo énfasis en todas las cosas. Dios nos ha creado diversos, con diversos talentos, nos ha repartido diversos dones, nos ha dado diversos énfasis. Hermanos, mire, el Señor nos ha dado diversas sensibilidades en la obra del Señor. Entre ustedes hay algunos hermanos que son más preocupados de ciertos aspectos de la obra del Señor y evidentemente menos preocupados por otros aspectos. Pero ¿sabe? Eso está bien. Está bien, es parte. El Señor ha dado diversas sensibilidades para la obra del Señor. Y es en medio de aquella diversidad es que debemos de aprender a estar unidos y debemos de aprender a caminar juntos. Mire, por favor, para darle más fuerza a este punto, acompáñeme a un texto muy conocido, 1 Corintios capítulo 12. Acompáñeme allá, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Partamos leyendo desde el verso 4. 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego sáltese al verso 14. Verso 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos tuviésemos el mismo carácter, si todos tuviésemos los mismos énfasis, las mismas preocupaciones, ¿quién se ocuparía de las otras ocupaciones o de las otras áreas que la iglesia necesita cubrir? Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros,
cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mis amados hermanos, la iglesia es entonces un solo cuerpo. Somos uno en Cristo, pero compuesto por muchos miembros que son diversos. El gran desafío de la iglesia, mis amados hermanos, es procurar la unidad en medio de la diversidad. Hermanos, y eso no solo tiene que ver con los dones de cada uno, sino también, amada iglesia, y por favor escucha esto, esto también tiene que ver con la diversidad de carácter entre nosotros. Hermanos, y ojo con esto, hago una salvedad. Con esto no estoy diciendo que debemos tolerar el pecado o la inmadurez en nombre de la diversidad de carácter. No, el pecado en la iglesia hay que corregirlo, la inmadurez hay que tratarla. Lo que sí estoy diciendo, que debemos aprender a caminar y a amar a nuestros hermanos que tendrán distinto carácter y distinto énfasis y distintas sensibilidades en la obra de Dios de las que yo tengo. Y pensar que en su forma, en su carácter, el Señor también usa a mi hermano. Y que en su forma y en su carácter es también necesario para la obra del Señor. Y que ellos van a cubrir áreas que tal vez yo no voy a cubrir. Hermanos, y eso es exactamente lo que significa ser un cuerpo. Otro error común en las iglesias en relación a este tema de la diversidad de carácter, y es la razón por la que se producen muchos desacuerdos y desavenencias, y es un potencial divisor en las iglesias, es que los hermanos tienden a juntarse y a agruparse con aquellos que tienen más afinidad de carácter y tienden a excluir a aquellos que no tienen su mismo carácter. Y si bien es cierto, es natural tener mayor afinidad con personas de carácter parecido e intereses comunes, en la iglesia del Señor, usted y yo estamos llamados a ser solícitos en la unidad del cuerpo de Cristo. Y estamos llamados a amar y a edificar a nuestros hermanos y a todos nuestros hermanos, no solo a aquellos que yo tengo una afinidad de carácter. Porque el vínculo que nos une no son nuestros intereses comunes o lo bien que nos entendemos entre nosotros. El vínculo que nos une es Cristo. Y por amor a Cristo debemos amar a todos nuestros hermanos. Y una de las mayores y más preciosas muestras de amar a mi hermano en la iglesia es algo muy sencillo. ¿Sabe lo que es? Integrar en vez de excluir. Integrar en vez de la indiferencia. Hermanos, con esto no estoy diciendo que usted no puede tener amigos cercanos en la iglesia con los cuales tiene intereses comunes, o que usted no puede desarrollar grandes amistades en la iglesia, o que si hace algún evento social ahora debe invitar a toda la iglesia, o si no está pecando. No.
Las mayores afinidades y las amistades más cercanas no están mal en la iglesia, es más, pueden ser de mucha bendición. Pero sí estoy diciendo, mi amado hermano, conforme al énfasis bíblico de la unidad en medio de la diversidad, que usted no debe conformar grupos cerrados y exclusivos al interior de la iglesia. Usted no debe prestarse para eso. Usted no debe conformar pequeñas iglesias al interior de la iglesia. Porque cuando usted hace eso, cuando usted solo comparte con un grupo de hermanos y es indiferente a compartir con otro grupo de hermanos, usted está atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia no son muchos cuerpos, es un solo cuerpo. La iglesia local es el microcosmos del cuerpo universal de Cristo. Y la afinidad de carácter no es una excusa, no es una razón para conformar en la iglesia grupos cerrados y exclusivos. Hermanos, eso puede ser normal. ¿Sabe dónde? En el trabajo secular, en la empresa donde usted trabaja. Eso puede ser normal en el vecindario, pero no en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo debemos procurar el cuidado, la edificación y la inclusión de todos nuestros hermanos. No solo de aquellos que tengo afinidad de carácter o que tengo intereses comunes. Y sabe, no le estoy diciendo que ahora tiene que hacer amigo íntimo de los 90 o de los 100 que nos congregamos en esta iglesia, sino que esto puede ser algo mucho más simple. Vaya y comparta con aquellos que comúnmente usted no comparte. Con aquellos que tal vez los ve más lejanos. Pero ¿sabe? Son sus hermanos de su iglesia local. Vaya e invite, vaya e integre. De vez en cuando deje a sus juntas de siempre y vaya donde el hermano o la hermana que tal vez está solo, vaya, conózcale, vaya, pregúntele, hermano amado, ¿por qué puedo orar por ti esta semana? Propóngase almorzar, mire, un domingo al mes con algún hermano o hermana o alguna familia que no es de su círculo de amigos. Y conozca, y comparta, y bendiga, y edifique. Yo le aseguro que será grandemente bendecido. Hermano, vaya y tome la iniciativa. Vaya y fortalezca la unidad de la iglesia. Sea un agente de unidad, no de exclusión. Un agente de unidad. Mire la iglesia en su conjunto. Vaya más allá de los que siempre ve y vea que más allá hay otros que son sus hermanos, que también han sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo y que tal vez están excluidos y que tal vez la están pasando mal. Vaya y búsquelos, tome esa iniciativa. Mis amados hermanos, debemos ser agentes de unidad. Tal vez usted lo pasa muy bien en la iglesia, tiene muchos amigos, muchas amistades, en la semana comparte con ellos. Pero yo le ruego por la unidad de la iglesia y por este tema que estamos hablando de los distintos caracteres en la iglesia y de la diversidad de la iglesia, vaya y mire más allá. Y son gestos pequeños.
Insisto, no le estoy diciendo que tiene que ser amigo íntimo de los 100 o los 80 que nos reunimos cada domingo, pero tenga gestos y actos de unidad. Vaya donde ese hermano o hermana que usted hoy día dice, no, ese es muy distinto a mí, tiene otro carácter tan distinto, pero ese es su hermano, ese es su hermano, es su hermana. ¿Sabe que si usted hace esto, yo le aseguro que Dios estará muy agradado de usted? Porque Dios es un Dios de unidad, no de exclusión. No piense que me fui para otro lado. Las diferencias de Pablo y Bernabé fueron básicamente por una cuestión de carácter. Y el tema del carácter es un gran tema al interior de las iglesias. Y creo que es una buena oportunidad que toquemos este tema tomando un texto como este. Por último, mis hermanos, y como una segunda y final reflexión del texto, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios ha querido dejarnos este texto en su palabra? Hermanos, esta narración que hemos visto hoy día perfectamente pudo haberse omitido. No olvide que Hechos es un relato selectivo que cubre varias décadas de tiempo. Es una incidencia que perfectamente, tal vez, no pudo haber sido incluido en Hechos, pero Dios quiso que así fuera. Dios quiso incluir esta pelea de Pablo y Bernabé en su palabra. ¿Hay algo que trasciende a Pablo y a Bernabé que Dios quiere enseñarnos? Yo creo que sí. Y muy probablemente esto tiene que ver con que Dios quiere recordarnos que aunque Pablo y Bernabé fueron dos figuras principales y protagonistas para empujar la obra de Dios en los primeros años, particularmente en llevar el evangelio a los gentiles, Pablo y Bernabé fueron hombres débiles, falibles, hombres sujetos a pasiones, hombres que no fueron capaces de ceder ni un milímetro en una discusión, hombres que se equivocaron. En otras palabras, mis amados hermanos, con este relato, Dios nos recuerda que Pablo y Bernabé no son los héroes de la historia. Ese papel le sigue correspondiendo a nuestro gran Dios y Salvador y Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé solo fueron instrumentos en sus manos. Y es interesante porque vemos en esta historia que aunque este conflicto pudo haber causado daño a la obra, si usted lo mira ya de una manera más amplia, en realidad fue la manera en que el Dios soberano y el Cristo de la gloria hizo avanzar su reino a pesar de los defectos de sus siervos. Ya que el resultado de, en su momento, esta lamentable trifulca, ¿sabe lo que fue? Que el equipo misionero se multiplicó por 2. El nombre de Cristo entonces sería mayormente anunciado en distintos lugares. Mi amado hermano, nunca olvide entonces que los líderes de la iglesia, que sus pastores, por muchas habilidades o dones que tengan, por muchas cosas que hayan hecho y por mucho que usted los pueda admirar, finalmente no son solo más que hombres débiles, falibles, sujetos a pasiones y equivocaciones.
hombres pecadores aún. Y aun cuando producto de su pecado la obra de Dios sufra, la obra de Dios no depende de ningún hombre. La obra de Dios depende de Cristo. Él es el Salvador. Él es el sustentador de la iglesia. Y a pesar de los errores y pecados de los hombres, los propósitos de Dios no se detendrán. La obra de Cristo seguirá adelante y nosotros debemos seguir adelante con Él. Hermanos, hombres pueden caer. Aún los mejores hombres pueden caer y fallar, pero Cristo nunca caerá, Cristo nunca fallará. Por tanto, pongamos nuestros ojos en Cristo y no en los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor,